Estamos en comunicación telefónica con Karina Sosa, presidenta de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hola Karina, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Buenas tardes a los compañeros del Paso Cambiado. Muchísimas gracias por este llamado, porque realmente estamos en una situación en Uruguay que es importante transmitir fuera de frontera, ¿no? Y Sí. qué lindo que nos reciban con una música del estilo de la que acabo de escuchar, porque eso nos hace sentir que se reconoce la cultura traspasando la frontera también, ¿no? Por supuesto, y aparte lo elegimos por dos, elegimos otro para cerrar la nota que vamos a tener contigo ahora, pero este lo elegimos porque hoy se celebra el día, o se conmemora el Día de la Identidad aquí en Argentina, y entonces lo elegimos como tema emblemático, ¿no? El de los Claro. hermanos Cardoso ahí. Bueno, Karina, están muy cerquitas de las elecciones, faltan unos días nada más. Las cartas están echadas, como quien dice, las monedas están dentro de las fuentes. ¿Cómo están viviendo estos momentos? Porque aparte no solo son elecciones, sino también que hay una serie de plebiscitos, no sé si uno, dos o tres, vos nos vas a poner al tanto ahora, que son importantes para el pueblo uruguayo. Sí, claro, estamos en lo que se llama la cuenta regresiva de un proceso que para nosotros es histórico en Uruguay en la defensa de jubilaciones y pensiones. Claro. Como tú bien decías, hay más de un plebiscito, son dos específicamente en estas elecciones. En las próximas, en las departamentales, habrá otro aparentemente porque se llegaron a las firmas que nada tienen que ver con esto, pero obviamente que nosotros vamos a hablar del plebiscito que apunta a la mejor calidad de vida de nuestros jubilados pensionistas y sobre todo de los actuales trabajadores. Sí, El otro tiene que ver con allanamientos nocturnos, sí, claramente el cual no compartimos por un montón de detalles que no son menores, pero no vamos a ahondar en ese punto porque creemos que no vale la pena. no, claro, claro, En el sentido de que no aporta al motivo de esta entrevista, ¿no? claro. Y bueno, y es lo que te decía, nosotros desde el año 96 como sindicato venimos batallando con la Sí, privatización que no ha cesado, ha tenido sus variaciones en el sentido de bajar comisiones en algún punto del dinero del que se apropian estas administradoras de fondos de ahorro previsional, que allá en la Argentina eran las AFJP, aquí sí, son las AFAP. Y ya desde el año 96 entendimos que la intencionalidad de introducir un pilar de ahorro individual y sacar el foco de lo solidario implica no solo menores prestaciones, sino garantías también, porque en aquellos años la publicidad engañosa hablaba de que íbamos a tener dos jubilaciones. claro. Si bien una parte la cumplieron y tenemos una jubilación por BPS más otra parte de la FAP, no son jubilaciones idénticas, sino que hay una que multiplica por varias veces a privada. Dicen que porque el sistema no está maduro, la gente no aporta lo suficiente. Nosotros decimos que por una clara necesidad del poder político de quitarse una parte de la responsabilidad en esto de atender estas políticas públicas, ¿verdad? Claro, tiene que ver con eso, con que los gobiernos, digamos, saquémosle la bandera a los gobiernos, ¿no? Se sacan un problema encima al no hacerse cargo de las jubilaciones. Y claro, claro, porque, a ver, esta iniciativa surge del campo popular, no surge Sí, de ningún partido político. De hecho, comentó el hermano argentino que esta propuesta de plebiscito no tiene el apoyo de un 90% del sistema político de este país. claro, claro, Entonces eso se ha hecho más cuesta arriba para la militancia, pero a la vez tiene sus beneficios. Y el beneficio es que a veces las bases sociales votan cada 5 años y eligen a sus representantes, pero el resto del tiempo no tienen incidencia sobre las definiciones legislativas. claro. Y en esto de no tener incidencia, el gobierno que está transcurriendo vota una ley que nos confisca 5 años de vida
O sea, en vez de poder jubilarnos a los 60, ya vamos a tener que ir a los 65. Nos Sí. hace pagar 5 años más para pagarnos un 10% menos mínimo de jubilación, y si es una jubilación porque estás enfermo, un 20% menos ya desde ahora, ¿no? Claro, bueno, te cuento que acá en Argentina, por ejemplo, ahora se pretende llevar a los hombres a los 70 años y a las mujeres a los 65. ¿Ahí hay diferencia también entre hombres y mujeres o todo el mundo quieren llevarlo a 65 años? Acá, antiguamente, los hombres se jubilaban a los 60, las mujeres a los 55. Sí, Después se cambió a 60 años todos, sí, y veníamos en esa dinámica de mantener la edad en 60 años, excepto servicios mm, bonificados como los docentes, por ejemplo, que se puede retirar antes. sí, Pero la diferencia que nosotros encontramos con ustedes, básicamente, en esta propuesta plebiscitaria de reforma constitucional, es que ahora el gobierno actual que tienen amenaza con arremeter nuevamente, consolidando un negocio para el sistema financiero y restarle a la población más vulnerable garantías. Y claro, como lo hicieron por ley ustedes a la desafectación de las AFJP, sí, es lo que sucede ahora, ¿no? Cualquier gobierno puede venir a instalar una nueva ley que es la anterior y aumentarles la edad de jubilación. Por eso nosotros lo queremos dejar consolidado en la Constitución, y se nos critica por ese punto sí, en términos de inflexibilidad, cuando en realidad los 60 años son un piso protector de un derecho garantizado. No quiere decir que la gente no pueda trabajar más allá de los 60 o no, hasta que claro, su cuerpo se lo permita, claro, ni tampoco que los servicios bonificados se puedan seguir retirando antes. sí, Y eso se basa en una cuestión muy puntual. La ley que se vota el año pasado lo que hace es dejar abierta una comisión de estudio de la expectativa de vida para que por ley, o sea, ni siquiera haciendo una nueva, sino modificando la existente con algún decreto presidencial o lo que fuere, poder aumentarnos más la edad a partir de 65, ¿no? claro, Para claro. nosotros eso es un peligro que hay que mitigar, es un daño que hay que contener, es algo que hay que ponerle un tope, porque si no, vamos a seguir siendo la variable de ajuste de cualquier gobierno que se presente a conducir los destinos de este país. Sí, claro, más teniendo en cuenta que uno a veces cuando se respaldan los gobiernos que se llaman gobiernos populares y que incluso no garantizan el jubileo, como quien se dice, ¿no? Sabemos que la palabra jubilación viene de jubileo y que las personas tienen derecho a disfrutar de la vida en el último tramo de su vida. Pero ni siquiera los gobiernos populares garantizan porque no aumentan los sueldos para que sean dignos, las jubilaciones no son dignas. No sé cómo son las jubilaciones mínimas ahí en Uruguay. Acá hoy en día un jubilado gana 280.000 pesos, 300.000 pesos, cuando la canasta básica, ¿Cuánto es eso en dólares? y en dólares serían 200 y moneda de dólares. Bueno, nosotros estamos en el doble de dólares, pero también el costo de vida en Uruguay es Sí, bastante más alto que en ponele, Argentina. si nos basamos en el dólar oficial serían 300 dólares y la Mm. canasta está en 1000, ponele, o en 900. Sí, claro. Acá pasa más o menos lo mismo, por eso el otro punto de nuestro plebiscito es equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Y Claro, yendo al que tú mencionabas, de nada te garantiza que un sistema político resuelva en favor del trabajador o del jubilado, es importante rescatar nuestras elecciones se conforman mayorías parlamentarias a la hora de estas elecciones próximas del claro, 27 de octubre. claro, Y con leyes de seguridad social, tanto como las que generan tributos, o sea, a impuestos, necesitan mayorías sociales, son que no se pueden llevar al otro estilo de democracia directa que sería el referéndum, mecanismo que se utilizó para la ley de urgente consideración que tuvimos hace unos años. claro, Por eso vamos a un plebiscito a marcar estos 3 puntos fundamentales: 60 años de edad para jubilarse con 30 de trabajo, que no invalida tampoco las causales flexibles. Nosotros establecimos específicamente que es para la causal común. Después claro, equiparar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, que hoy la diferencia es de unos $100 aproximadamente, claro, ese sería el aumento. Y
El tercer punto, que es el que sustenta los dos anteriores, la eliminación del lucro en la seguridad social con el consecuente eliminación de las AFAP, que serían sus AFJP del pasado. Claro, convengamos que la equiparación al salario mínimo tampoco resuelve, ¿no? Digamos, dignifica un poco más, pero no resuelve. Dignifica un poco más, pero hace un poco de justicia social en función de que los gobiernos, los tres gobiernos progresistas que tuvimos anteriores en este país, Sí, aumentaban sistemáticamente a lo que se llamaba la base de prestación y contribución, en el primer gobierno a una, en el segundo gobierno a dos, en el tercer gobierno a tres, o sea que pasaron 15 años en lo que se triplicó, se multiplicó por sí, varios cifras, pero en realidad lo que pasó acá que este gobierno las congeló en 3,05 cuando este año tendría que estar casi cerca del salario mínimo nacional, ¿verdad? claro, Por eso nos pareció de justicia ponerlo como una enmienda transitoria dentro del artículo 67. Y eso se financiaría con la reversión de los 1.500 millones de dólares que regresarían de lo que se extrapola desde el Banco de Previsión Social hacia las AFAP año a año, porque sería una tercera parte ese costo. De claro. 1.500 millones de dólares serían 460 millones. Claro. Karina, te hago una pregunta más, después te voy a hacer otras, pero le voy a pasar la palabra a mi compañero Claudio Gallo, que también te querrá hacer algunas preguntas. ¿Cómo está respondiendo la gente? ¿Cuál es la expectativa que hay, más allá de quién pueda ganar las elecciones, que según las encuestas dicen que el Frente Amplio puede hacerse del gobierno nuevamente? Pero más allá de eso, ¿cómo responde la gente a lo del plebiscito? Cómo lo sienten? ¿Cuál es la expectativa? ¿Consideran que él sí va a ganar o no? Nosotros tenemos altísimas expectativas sin ser triunfalistas, ¿verdad? Estamos con Sí, los pies sobre la tierra, pero el termómetro popular, digamos, lo que uno conversa en la calle militando todos sí, los días, que es lo que los políticos casi que no hacen, por lo menos los más de derecha, lo que hacen es pagarle a gente para que le reparta sus listas, pero poco conversan con la clase obrera y sí, popular, ¿no? sí, Vemos muy buena respuesta. Incluso está sucediendo mucho que en los partidos tradicionales, como se les llama acá en el Uruguay, sí, de derecha, están pidiendo la papeleta del sí con las listas, si no, no la llevan. Y es muy alto el porcentaje a nuestro criterio de la gente que se ha volcado por defender un derecho humano fundamental como va a ser su jubilación o su pensión mediante la seguridad social como mecanismo de redistribución de la riqueza, ¿no? claro, claro, Es muy positivo. sin ninguna duda. Bueno, buenísimo, en buena hora. Le paso la palabra a mi compañero de piso y te hará alguna pregunta. Hola Gracias. compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte. Igualmente. Escúchame, a mí se me ocurren algunas dudas, ¿no? La primera es, ¿cuánto es la masa de jubilados en Uruguay? ¿Cuántas personas son jubiladas? ¿Y cuántas se jubilan al año? Son 800.000 en total, Ajá. de una población de 3.600.000 personas aproximadamente. Se jubilan al año unas 3.000 jubilaciones por mes, me da unas 36.000 al año. Ujú. O sea que el Y 25% de la población del Uruguay es jubilado o jubilada, correcto, aproximadamente. correcto, O- eh, correcto. ¿Existe en Uruguay algo parecido al PAMI o no? No, No. no. En Uruguay lo que existe es salud pública, Ajá. que en realidad ha dejado mucho que desear también en este último periodo de gobierno, porque ha habido no solo faltante de medicamentos, sino que a los jubilados que tienen inconsistencia urinaria, por ejemplo, se le otorgaban los pañales geriátricos y se dejó de dar ese beneficio. Existe también un sistema nacional integrado de salud que orbita en la órbita privada o pública, uno puede elegir dónde afiliarse y con algunos beneficios para jubilados, como por ejemplo en algunos casos no pagar ticket de algún medicamento o de consultas médicas en algunas oportunidades. Pero es muy reducido ese beneficio, ¿verdad? El jubilado por lo general se atiende más de una vez por mes o tiene algún remedio más que otro para tomar y con 18.840 pesos uruguayos, que es lo que está la jubilación mínima y la pensión 16.500, no estaría siendo posible afrontar esa necesidad si no estás en el sistema público
que está bastante ayornado, pero en realidad ha recortado mucho presupuesto en lo que va de este gobierno. Ajá. ¿Y cuál es la posición que tienen los principales sindicatos de Uruguay sobre este tema? ¿Se han Y, pronunciado? y tenemos una base social militante que está muy a favor, pero tenemos algunos problemas con algunas cúpulas sindicales y bueno, esto de la individual genera rivalidades porque quien gana por encima de los 256.000 pesos mensuales no aporta nada a la seguridad social porque hay un precio para la solidaridad en esto de la individualidad del Claro. sistema privado, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de resistencia, sobre todo en cajas que son de jubilaciones altas, y después tenemos otros problemas que resolver, como los de la caja profesional, que no están en contra del plebiscito, pero el plebiscito a ellos les habilitaría la posibilidad de discutir sus problemas de financiación, porque ahí Ujú. se abriría una brecha en donde los trabajadores podríamos conversar todos y resolver los problemas de todo trabajador y no solamente de una parte, porque acá el sistema está repartido entre el Banco de Previsión Social, que sería lo que es la ANSES allá, después tenemos la caja militar y policial, que son servicios de retiro, y después tenemos 3 cajas paraestatales: bancaria, notarial y profesional. Y hay algunas discordancias, claro que las hay, porque en esto de las cajas paraestatales ellos votaron la notarial y la bancaria recientemente una ley que se aumentaban ellos mismos la edad de retiro y se Ujú. rebajaban la jubilación, cosa que no nos cierra mucho, porque la pelea y la lucha nos parece que es lo fundamental para mantener los niveles de supervivencia. Pero bueno, en el principio de autonomía y autarquía que tienen los sindicatos, tienen derecho a opinar diferente. Lo que no pueden hacer es campaña en contra de un PIT-CNT, que como ustedes bien saben es la central única de trabajadores en este país, no Claro. como sucede en Argentina, que hay varias, ¿no? No, claro, Ujú. claro. ¿Vos tenés idea de quiénes son estos tipos de la SAFAP? O sea, ¿qué empresas o qué grupos de inversión se mueven detrás de esta gente? Los bancos, Los bancos. ¿Qué bancos los son? bancos. Y tenés los bancos, primeramente tenés una FAP que se supone que es pública porque es dueño BPS, Banco de Seguro del Estado y Banco de la República Oriental del Uruguay. Ujú. Después tenés la FAP, tenés 3 AFAP más, tenés Sura, que es de un grupo colombiano, es una fusión de AFAP Santander y Banco Comercial que se fundió en 2001 y la población uruguaya tuvo que asistir al salvataje del sistema bancario. Claro, Tuvimos una FAP que también fue propiedad del Banco Montevideo, que no necesito recordarles a ustedes la crisis de ustedes en el 2001 y la nuestra del 2002. claro. Allí también sucedieron cosas de las que se tuvo que hacer cargo el pueblo. Entonces, en la medida en la que jubilaciones y pensiones suelen utilizarse políticamente como variables de ajuste para las cuentas fiscales, nosotros lo que entendemos es que no se le puede dar de ganar a sectores financieros que en realidad lo que hacen es su propio negocio, porque el trabajo primario lo hace el Banco de Previsión Social, reitero lo que sería el ANSES allá, que recauda y le traspasa a los fondos sin que ellos tengan que mover un punto ni una coma en un papel o en una planilla Excel siquiera. Y por otro lado, la tercer parte de este proceso, que no es el de acumulación e inversión, que es lo que ellos hacen, recae sobre el Banco de Seguros del Estado, que es una empresa estatal también acá, que es la que se encarga de pagar la renta. ¿Y por qué decimos esto con tal énfasis? Porque el Banco de Seguros del Estado, como empresa pública, tiene que afrontar que tú te jubiles, la FAP te pasa el dinero individual de cada persona, pero después es el Banco de Seguros del Estado el que tiene que, en aplicación de la Constitución por el cambio del 89, aumentarte todos los años tu jubilación por índice medio de salarios. ¿Cuál es la relación laboral que está más vigente en Uruguay? Te lo cuento en base a lo que pasa en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una masa flotante de trabajadores en negro que ronda más o menos el 40-45%. ¿Pasa algo parecido en Uruguay? No, acá tenemos en el orden del 8% de desocupación. Ah, Lo que bien. sí tenemos
eh, es en ese 8% un porcentaje que no tenemos cuantificado explícitamente, que son trabajadores que no aportan a la seguridad social, que están en negro, básicamente, hablando mal y pronto. Y después lo que tenés mucho es subdeclaración de salarios, ¿no? Y nosotros entendemos que los organismos competentes del Uruguay, como el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social, no hicieron ni están haciendo un trabajo de correctivo, digamos, a los efectos de incorporar a estos trabajadores, ya sea que estén fuera del sistema o que estén aportando por menor salario del que realmente perciben. Y eso para nosotros es un duro golpe al Banco de Previsión Social en su financiación. Entonces, en el momento que en el 96 aparecen estas administradoras privadas que vienen a salvar, entre comillas, al BPS, lo que hacen es quitarle la mitad de sus recursos, Claro. ¿verdad? Y el BPS, 28 años más tarde, ahora hay que salvarlo de vuelta. Claro. ¿Cómo puede ser si habían hecho una reforma que se suponía que le daba sustentabilidad al sistema y suficiencia a las prestaciones? Esto no sucedió en ninguno de esos dos aspectos. No, claro. ¿Cuál es la relación que existe en Uruguay entre la deuda externa y las jubilaciones? Bueno, yo recuerdo perfectamente que antes en el 2019, por ejemplo, nosotros estábamos per cápita debiendo unos $6.000 más o menos por concepto de deuda externa. Al día de hoy eso se duplicó, nos tiran por delante la pandemia y la sequía, pero nada se dice de la entrega del puerto a la empresa Catornatí, nada se dice de impuesto al patrimonio, impuesto a la renta de las actividades económicas, que en 2019 se exoneraba en $600 millones cada uno, o sea, 1.200 millones, y ahora se exoneran 2.400 millones, el doble, exactamente el doble, 7 puntos del Producto Bruto Interno, y acá estamos discutiendo si es justo o no es justo que la Seguridad Social gaste 2 puntos del Producto Bruto Interno. Claro. Tremendo. Sí. Cuando se crea un impuesto para los que realmente tienen más y la decisión política, porque esto, como la pobreza infantil o la variable de ajuste de jubilados y pensionistas en su ingreso, son decisiones políticas. Entonces, cuando se crea un impuesto para los que realmente tienen más, tomar de esa bolsa de ganancias para otras políticas públicas, decide no cobrárseles y todavía incrementarlo en un 100% a esa exoneración y no cobrárselo, es una burla al trabajador, al asalariado y al jubilado y pensionista. Porque en realidad nosotros trabajadores pagamos por el 100% de nuestro ingreso y pagamos todos los impuestos, no tenemos exoneraciones impositivas en nada. Por ejemplo, yo me comparo con la Argentina, que sé que ahora les sacaron las exoneraciones que tenían en materia de servicios públicos, como por ejemplo la corriente eléctrica. Bueno, nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros acá, en una familia tipo, pagamos $100 por mes a la UTE, que es el organismo público que además es público y estatal, ¿no? No es como en el caso de ustedes tampoco, que es privado, ¿no? Sí, entonces, claro. y después tenemos Antel, que es el servicio de telecomunicaciones, de celular, de telefonía celular y de teléfonos fijos, que perdió 100.000 clientes en la última temporada porque se decidió entregarle el negocio a Movistar, a Claro y a otras empresas multinacionales. Entonces, esas decisiones políticas que van en contra de los intereses de los trabajadores, y voy a explicar por qué van en contra. Porque nuestra Constitución dice que las jubilaciones y pensiones se subvencionarán con el aporte del trabajador, el aporte del patrón y lo que haga falta de parte de rentas generales, o sea, asistencia financiera del Estado. Entonces, en la medida que UTE, OCE, Antel, ANCAP, todas esas empresas públicas generan plusvalor a los efectos de aportar a rentas generales, si tú le quitas parte del negocio, lo que estás haciendo es sacar recursos para políticas públicas. Entonces, por eso también nosotros nos amparamos mucho en la defensa de nuestras empresas públicas. Lo hicimos con un plebiscito en el 2003 y lo vamos a seguir haciendo en todas las oportunidades que se vean amenazados, como por ejemplo ahora con el proyecto Neptuno en el agua. AUTE nos pasaba, el sindicato compañero de este servicio de corriente eléctrica, nos pasaba un informe el otro día de cómo se han privatizado, se le han dado dádivas a determinadas empresas y cuánto no recauda, pero sí lo
lo paga el trabajador de a pie, no, lo que no pagan la realidad de lo que consumen son las grandes empresas. No, Correcto, claro, correcto. es un poco lo que está pasando en toda la región, ¿no? Y lo sistemático que tiene que ver con el capitalismo y con los gobiernos, que a pesar de ser progresistas y a pesar de a veces algunos gobiernos estar un poco más cerca de las necesidades de la gente, no dejan de jugar para el capitalismo, ¿no? Y entonces todo eso se va incrementando año tras año y va llevando a la situación que vos estás contando tan claramente. Claro, claro. Eh, Lo que pasa que también hacerle entender a toda una población que está preocupada por llegar a fin de mes lo que implica claro. este plebiscito ha sido con una campaña muy austera y con muy pocos recursos económicos y sobre todo con todos los medios de prensa en contra, la gran mayoría, no así los del interior del país o algunos de la capital que son más pro trabajador, ha sido bastante cuesta arriba, ¿no? Claro, te quería preguntar eso precisamente, porque si hay algo que ha hecho bien no sé si llamarlo sistema o si ha hecho bien el capitalismo, es despolitizar a la gente, ¿no? A la gente meterle otro tipo de preocupaciones en la cabeza, como la necesidad, por ejemplo, Mm. y sacarla del juego político, ¿no? Que la gente no se inquiete, no se preocupe. Salir a militar, como bien vos decías al principio de la nota, salir a militar un plebiscito no es nada sencillo y sobre todo cuando la gente por ahí, no digo que no tenga idea, pero que no esté tan informada. ¿Se encontraron con una población muy despolitizada que les costó llegar o cómo fue ese trabajo? Sí, viste que del capitalismo se dice que es el mejor, el pobre de derecha es el mejor producto del capitalismo, ¿no? Claro, 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 Y yo creo que les ha ido muy bien en esa técnica de despolitizar, y a pesar de todo esto que estamos planteando, la respuesta en la calle es que en el centro del debate político hoy la República Oriental del Uruguay no están las propuestas de campaña de ningún candidato a la presidencia, sino que lo que marca la tendencia de la discusión con un nivel de madurez política y de más conocimiento sobre lo que es nuestra seguridad social es este plebiscito. claro, Por eso ya para nosotros es todo ganancia desde el momento en que la gente comienza a entender ciertas cosas que no la estamos subestimando a la población, todo lo claro, contrario. Lo que estamos diciendo es que hay cosas importantes y cosas urgentes. ¿Qué es lo urgente? Llevar el pan a la mesa. Lo importante sería este debate. Ahora, ¿hay tiempo para lo urgente y para lo importante? A veces no. Y otro componente de despolitización que son los medios masivos de comunicación que tienen una clara tendencia no solo a despolitizar, sino a desinformar y a distraer, y ¿no? a, ge- Y a distraer, generar, no, y a generar campañas del miedo. claro, Porque si gana el plebiscito, creo que ustedes habrán escuchado decir que va a ser un caos, que va a venir el oscurantismo económico, político y social, que no se va a poder pagar jubilaciones y pensiones porque no van a claro. resistir las cuentas públicas, que vamos a perder el grado inversor, que vamos a estar llenos de juicios al Estado, que todo ese tipo de miedos que se le imponen a la opinión pública desde los grandes medios de comunicación, un día sí, otro también. Claro, pero también desde los políticos, no solo de los medios de comunicación, porque vos corregime si yo digo algo que no es correcto, pero yo he escuchado versiones hasta del Pepe Mujica que decía que no convenía correrse de este tema, ¿no? ¿Sabes qué pasa cuando yo me refiero a los medios de comunicación? No me estoy refiriendo al compañero trabajador periodista específicamente, aunque sí hay algunos que Sí, juegan para la derecha y mucho, pero el mensaje que termina dándosele a la población proviene del sistema político. claro, claro, ni hablar. Entonces, claro, es el medio para el fin, ¿no? Sí, 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 Y en esto lo trajiste tú, no lo traje yo, trato de no hablar demasiado del no, Pepe porque realmente a nivel internacional ha trascendido como una figura política de relevancia, pero la verdad es que en esta etapa ha jugado un papel complejo, si se quiere, porque contra sus declaraciones en la ONU unos años cuando era presidente, sí, él mencionaba lo importante que es un
tiempo libre para la cultura, la lectura, la dispersión, el disfrute de la familia, el goce de la vida. Y hoy dice todo lo contrario. Claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sabemos, pero la realidad es que habría que ver y visualizar al Pepe de aquellos años y compararlo con el de ahora, Sí. así como recordar a dirigentes políticos de peso en este país, como Wilson Ferreira Aldunate, como el Pepe Valle en su momento, con todas las propuestas de leyes laborales en favor de los trabajadores, que no quiere decir que hayan salido de su imaginación, sino que había un movimiento sindical que reclamaba mejores condiciones, pero la respuesta desde parte de Pepe Valle fue positiva. Hablar de Wilson Ferreira, que decía que si no nos podíamos hacer cargo de 3 millones de uruguayos éramos unos canallas. Yo creo que hay que reivindicar lo bueno de esos políticos que marcaron tendencia en este país. Claro, claro, sin duda. Porque proscriptos y todo seguían militando por una causa justa, como el Claro. caso de Wilson. Claro, sí, mira, la matemática no es sencilla, pero a veces no es difícil de entenderla, ¿no? Para tener tiempo de esparcimiento, aprovechar la cultura, leer, disfrutar con la familia, se necesita el dinero. Porque Sin dudas. si uno tiene que trabajar 12 o 14 horas por día, seguramente no le van a quedar ganas ni de leer, ni de disfrutar de la familia, ni de nada. Y si no tenés pan en la mesa, menos. Entonces, cuando uno dice ese tipo de cosas desde la política, y desde la política grande, ¿no? Porque estamos hablando de personajes que son líderes y que han presidido y que no son políticos que están haciendo campaña porque sí, digamos. Y no lo pueden llevar a cabo, no lo pueden justificar con el pan sobre la mesa, bueno, ya es más complicado. Sí, Entonces, nosotros acá lo que preferimos decir que al movimiento sindical y a las bases sociales, porque también hay que recordar al desocupado que no está afiliado a ningún sindicato, claro, pero es tan trabajador como uno que sí milita, por supuesto. que hay una complicidad de parte del sistema político que cuando les conviene se autorreferencian, ¿no? Porque Claro. hoy encontramos a, por ejemplo, ministro de Trabajo alabando a Pepe Mujica, cuando Sí, todos sabemos las discrepancias con las que han manejado durante décadas. claro, Encontramos a un Gandini que se dice de base wilsonista, pero no respeta nada de los principios wilsonistas. claro. Encontramos a un Ojeda, Partido Colorado, que viene a refundar la política haciendo énfasis en su musculatura y en su signo zodiacal y si va a adoptar o no va a adoptar una mascota. O sea, el nivel de discusión político es tan mediocre en este Claro. país el día de hoy que el plebiscito ha logrado levantar un poco la discusión, pero también ha logrado esa complicidad que uno no llega a comprender, porque todos han pasado por el gobierno quienes están en contra de este plebiscito, Claro. y Sin no han duda. podido resolver el problema, y los han detectado a tiempo porque hay ríos de tinta sobre lo que no se completa de historia laboral en la mujer, por ejemplo, que completa menos que el hombre, como un problema de política de género. Claro. Sin embargo, ¿cuál fue la solución propuesta? Bueno, en 2008 el Frente Amplio sí propone una ley donde le da 1 año de hijo nacido vivo de trabajo a cada mujer, con un máximo de 5 hijos y con 65 años de edad y 25 de trabajo puede acceder a una jubilación, cosa que antes no se podía. O sea, avanzamos un poquito, pero con la ley del año pasado retrocedimos mucho. ¿Y qué hay que decir de la ley del 2008? Que ahí también hubo una cuestión de complicidad entre el sistema político, pero ahí jugó en favor de la gente, porque es muy fácil estar en el gobierno, proponer y ser oposición es aún más fácil. Y cuando el Frente Amplio propone esta reforma, blancos, colorados, Partido Independiente, lo que hacen es pedir más inversión todavía. Y ahora la recortan toda. Entonces, cuando proponían más inversión desde la oposición, era fácil pedir que se gastara más y ahora no lo es. Claro. Bueno, detalles que vos contás con mucha sabiduría y con mucha capacidad y que el común de la gente no le llega, ¿no? Porque por ahí el común de la gente, como vos decías antes, el que tiene la necesidad de poner el pan sobre la mesa y estar preocupado sobre eso, no se puede estar ocupando de estos detalles como te estás ocupando vos, como se ocupa la gente No, que sale a y hay militar. un detalle que se me escapó A también, ver, ¿no? Porque el sistema político en este país ronda el $500.000 uruguayos de salario. Estamos hablando de una suma desorbitante de dinero.
claro. Y son esas personas las que le dicen a un jubilado, a un pensionista, que se levantaron durante 30, 40 años todos los días a las 6 de la mañana para salir a trabajar, que no pueden ganar $100 más por mes. Esas personas son las que tienen la descarada actitud de no entender y no ponerse en la piel del otro, porque se supone que la política viene a resolver los problemas estructurales de una sociedad aplicando un sistema equitativo, igualitario y en función de la mejor calidad de vida de su gente. Para eso Por lo debería menos estar. eso es lo que, bueno, pero Para eso es lo eso que debería. proponen todos. Eso es lo que tú ves la campaña política y eso es lo que proponen todos. Sí, claro. Por ejemplo, el actual presidente prometió en campaña electoral que no nos iba a aumentar la edad jubilatoria a quienes estábamos trabajando. Y al final de la ley resultó que sí, que vamos a trabajar 5 años más y cobrar 10% menos. Entonces no cumplió con su promesa electoral. Y lo que tiene que ver la gente es eso. Claro. ¿Qué es lo que dicen y después cómo se consolida en la realidad en leyes? Cómo mienten descaradamente. Acá Alberto Fernández cuando hacía campaña dijo que no iba a pagar la deuda externa de los argentinos con el sacrificio del pueblo. Lo primero que hizo fue acordar con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Está claro, sí, ¿no? Eso también está claro, sí, sin duda. Entonces, bueno, Karina, para terminar tengo 2 preguntitas más. Vamos a hacer lo más breve posible, que llevamos 35 minutos, 36, gustoso de la nota que estamos haciendo. Estamos hablando, les recordamos a la gente, con Karina Sosa, que es presidenta de la ATSS, que significa Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, ahí en la República. El sindicato del BPS sería. Pues, escúchame una cosa, acá existe una cuestión con los trabajadores de base que están sindicalizados y que promueven de alguna manera la conciencia entre los trabajadores, la persecución por la burocracia sindical. ¿Existe en Uruguay eso? No, la verdad es que no. La libertad sindical, tanto positiva como negativa, en este país se respeta. Ajá. Sí, no te voy a decir que no se le escapa a algún militante sindical decirle carnero al compañero cuando no para, obviamente. Bueno, eso puede pasar, pero digo, de ahí a una persecución. Pero no es persecución sindical. Más que nada la persecución sindical se da de parte del gobierno, ¿no? En estos momentos sí, o sea, a los trabajadores sindicalizados, más a los presidentes de sindicatos, como en mi caso, lo que sea, se nos tiene bajo la lupa, ¿no? Se nos mira con una cercanía bastante preocupante. Yo no podría decir que me persiguen realmente, aunque reconozco que también que nuestro modelo de militancia es muy prolijo. Claro. También habría que ver los modelos de sindicalismo a nivel de Latinoamérica y revisarlos, porque hay cosas que nosotros a veces ni siquiera compartimos de otros sindicatos que son de nuestro país, ¿no? Las formas, el contenido, claro. el que se entrometan algunas corrientes político-partidarias y den lineamientos, eso para nosotros no es válido porque conservamos una independencia de clase intachable. Pero en esto de la persecución... bueno, sí, si te sindicalizás no te toman en los trabajos, y eso sí, eso en el Uruguay de hoy existió siempre, pero más solapado hoy, ¿no? Antes era más explícito, creo. Yo igual hablo de la persecución sindical, ¿no? Acá la burocracia sindical tiene sus patotas, digamos, No, acá no. Cuando hay un trabajador que de repente empieza a organizar asambleas en una empresa, qué sé yo, se lo persigue, se lo trata de echar, digamos, como... No, acá no. No se da. En esto acá pasa bastante. Bueno, contame cómo va las encuestas en las elecciones. Dice que gana el Frente Amplio. ¿Vos qué decís? Y yo digo que sí también, por lo que veo en la calle, por la desconformidad de la gente. No sé si en primera vuelta, pero para mí gana. Sí. Esto es obviamente que es una apreciación personal. Yo creo que las encuestas le erran por poco. Ahora, no estoy tan segura de que las encuestas que hablan del plebiscito en sí mismo estén tan acercadas a la realidad, porque ya te digo, el termómetro de los militantes sindicales dentro de las bases sociales indica todo lo contrario a lo que aparentemente marcan las encuestas, pero te digo, como te lo comentaba al principio, no somos triunfalistas para nada, ¿no? No, bueno, ojalá que sí, ojalá que ganen, ojalá que el plebiscito sea favorable para el pueblo, como están luchándolo ustedes ahí, y ojalá, bueno, el próximo gobierno que venga se ponga las pilas y trate a los
a los Y jubilados bueno, como corresponde. eso va de nuestro, ¿no? Porque en realidad, eh, aunque no ganemos, ojalá que sí, pero aunque no ganemos, si el mensaje político es que más del 90% vota positivamente por el sí, yo creo que varios dirigentes políticos van a tener que poner las barbas en remojo. Si el mensaje político son muchos votos en blanco solo con la papeleta, también, que son cosas que se están evidenciando en la conversación en las calles, y aún perdiendo, deja un acervo, un conocimiento, una experiencia de conversación con las bases sociales nunca visto hasta ahora en materia de seguridad social, o sea, de jubilaciones, pensiones y todo lo que implica. Así que bueno, vamos a esperar los resultados y ya veremos cómo nos va. Ojalá sean Ojalá que positivos bien. y después ustedes nos mandan los resultados, por supuesto. Muchísimas Sí, claro. gracias, Karina, por estos minutos que nos Gracias a diste. ustedes por la cordialidad. No, por favor. Te vamos a despedir con Adagio a mi país por Alfredo Zitarrosa. Excelente, Y excelente. No te, esperaba menos, no esperaba y menos. te mandamos un fuerte abrazo. Le contamos a la gente que estuvimos hablando con Karina Sosa, presidenta de la ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social en la República Oriental del Uruguay.